Este es el Subaru Solterra 4x4 100% eléctrico y es el primer 4x4 100% eléctrico de Subaru. Si estás buscando un vehículo de estas características entre los 57 y 63.000 euros y has visto por ejemplo el Mustang Mach-E o el Skoda Enyaq 4, aquí tenemos a uno de los firmes competidores dentro del segmento. Vamos a ver comportamiento en ciudad, vamos a ver comportamiento en carretera y vamos a ver también comportamiento fuera de pista, porque como decimos 4x4 y spoiler, un motor por aquí y otro motor por aquí. Vente y te lo contamos. Si hablamos de Solterra, puede ser un alquiler vacacional en la Costa del Sol, o si te gusta mucho Pokémon, pues tendrá un nombre de Pokémon, pero hoy nada más lejos de la realidad. Hoy tenemos Subaru Solterra en el canal y, si lo has adivinado, es el primer 4x4 100% eléctrico de Subaru. Nombre fácil, Sol, ¿de qué? De sol. Terra, ¿de qué? De tierra. Y es que Subaru quiere pretender que tengamos esa armonía con la Pachamama, esa conexión con la tierra, esa conexión con la naturaleza, con los pajaritos, con todo, y lo ha metido ¿en qué? En un coche de unos 4 metros y pico de largo, que es 100% eléctrico, que puede pretender ser la mala bestia, que era un Subaru Outback, en que nos gusta bastante en el canal. Y aquí estamos con él hoy. Vamos a ver si realmente Subaru tiene esa misión, tiene la misión de llevar toda la esencia de un 4x4 tradicional de combustión a un vehículo 100% eléctrico. Vamos a hablar de cosas como su interior de calidad, vamos a hablar de su espacio dentro, vamos a hablar de la potencia, vamos a hablar de que tiene 2 motores. Son muchísimos spoilers, tampoco te quiero contar mucho más, pero cosas que nos han gustado, que nos han llamado mucho la atención. La primera, esa entrega de par, esas calidades, y que también vamos a dejar la incógnita para el final si realmente cumple o no con las expectativas de un 4x4 tradicional de Subaru, pero en este caso 100% eléctrico. En el apartado exterior, Subaru ha querido darle el toque personal al diseño del Solterra. Lo decimos, comparte la plataforma con Toyota y la comparte también con Lexus, pero aquí vemos una parrilla muy tradicional de lo que es el vehículo eléctrico, pero también vemos tintes muy de coupé con este capó más afilado, con la parrilla pues también muy recta, y aquí donde se nos van a ir los ojos precisamente es a los ojos, con estos acabados y esta envoltura que son las luces diurnas del sistema matricial de iluminación del Subaru, que te recoge todo lo que es la óptica principal. Tenemos también estos pequeños difusores en los ambos lados del frontal, que mide, ojo, 1,86 m aproximadamente, y lo vemos salpimentado pues con los sensores de aparcamiento, pero lo más llamativo después de la óptica quizás sea este paso de rueda, que además, como veis, es bastante vasto y bastante grande, y que nos va a cubrir muchos aspectos importantes del coche. Nos va a cubrir la óptica, nos va a cubrir también, en el caso del acabado Touring que tenemos aquí delante, la llanta de 20 pulgadas, por daros el dato. La versión Trek tiene una llanta de 18 pulgadas en este sentido, y lo vemos pues como un vehículo bastante coupé en este primer frontal. Luego, detalles que también nos gusta, pues nos gusta mucho la tapa de carga, que como veis va a ir coronada y va a ir firmada con el EV de Subaru, que vamos a ver a nivel de simetría también en el otro lado. Y ya pues vamos a pasar a lo que es el lateral. El lateral, sí, cierto es que es un lateral un poco más conservador, sí que respeta más lo que es la esencia de Toyota y de Lexus, y tampoco vemos muchísimo detalle de coupé como vemos aquí adelante, o más transgresor como lo vemos en la parte trasera, pero sí que vemos, empezando por este lado, unos buenos retrovisores, además los retrovisores totalmente plegables y que van a incluir la primera de las ayudas a la conducción, que es el chivato, el sensor de detección de vehículo en el ángulo muerto, y además vamos a tener pequeñas cámaras que nos van a hacer esa visión 360 que podremos controlar desde el interior. En altura estamos en un coche que son aproximadamente 1,65 m, yo mido 1,79 m, así que podéis ver que prácticamente pues, le saco una pequeña cabeza. Y dato curioso que nos gustaba mucho es la altura libre al suelo. Aquí tenemos una altura libre al suelo de 21 centímetros, que es muchísimo más alta, por ejemplo, que con los competidores, con el Mustang Mach-E o con el Skoda Enyaq 4. Ahora bien, la distancia entre ejes, que también es un dato importante a tener en cuenta cuando hablamos de un vehículo 4x4, tenemos 2,85 metros, así que lo que tenemos el frontal más coupé, el lateral más tradicional, y ahora le vamos a dar la vuelta al coche y os voy a contar detalles de la zaga para que veáis también ese punto más transgresor y ese punto más radical del Subaru Solterra. Visto la parte más elegante y tradicional de la carrocería del Solterra, nos vamos a centrar ahora en la zaga. Vamos a ver pues, este apartado también, que es no tan coupé, pero sí más transgresor, y empezando de arriba hacia abajo, lo primero que encontramos,
la aleta de la antena en forma de aleta de tiburón, tenemos un doble spoiler y bajando vemos esa consonancia con la firma lumínica delantera, pues también tenemos la firma lumínica trasera que hace el mismo recorrido y hace el mismo recogimiento, por decirlo de alguna manera, de lo que son las ópticas en forma de C. Luego tenemos una altura bastante cómoda y estos cierres, que vamos a ver estos pasos también de rueda más plásticos para proteger la carrocería. La distancia entre ejes del Subaru Solterra es de 2,85 metros. Si lo comparamos con sus rivales más directos, tenemos que hablar que el Mustang Mach-E tiene una distancia entre ejes de 2,94 y el Skoda Enyaq de 2,78. Una distancia entre ejes muy interesante en tamaño, ya que en esta distancia se encuentran los 4 bloques o los 4 paquetes de batería que hacen de aplomo para la estabilidad del Subaru Solterra. Estas baterías están contenidas en el propio chasis, dando una rigidez de un más 20% si lo comparamos con los SUVs más tradicionales de la marca Subaru. Ya estamos dentro del Subaru Solterra y dentro del interior percibimos mucha calidad, percibimos buenos acabados, pero también percibimos cosas que nos pueden faltar. Vamos a empezar un poco por orden un poco más lógico, ir desde la puerta más hacia la parte de la cámara en este sentido. Y el puesto de conducción es un puesto de conducción que es tremendamente personal. Aquí recogemos el modelo y el concepto de lo que es el iCockpit de Peugeot, por ponerle un título, que es volante pequeño, muy circular, bajado para tener una vista a un display que nos da la información. Tenemos la consola, tenemos pues este gran bloque por aquí, pero vamos a ir empezando un poco en lo que son las sensaciones de este acabado. Negro piano, va a haber siempre, esto es un sota, caballo y rey en casi todos los vehículos. Asientos multifunción, 10 posiciones conductor, 4 posiciones para el pasajero, ambos dos eléctricos en la versión Touring, en el acabado Touring, y con función de memoria. Tenemos el volante que es pequeño, el volante lo podemos regular tanto en altura como en esta profundidad, y yo lo llevo lo más pegado abajo, como veis no puedo bajarlo más, lo llevo muy canónico a lo que nos propone este puesto de conducción, porque yo voy muy relajado con las manos más bajas para poder tener pues bueno, esta visión más central. Por ejemplo, a Luis esto no le gusta en exceso, y no le gusta tampoco pues que no pueda ver directamente lo que sea la pantalla, pero bueno, yo respetando un poco el concepto para daros esas sensaciones de cómo podríamos conducir bien con el volante, pues lo llevo muy bajo. El volante multifunción, vamos a tener en la piña izquierda elementos básicos como atender la llamada, subir, bajar el volumen, el control del asistente de voz, y una pequeña piña donde vamos a poder controlar lo que sería el display de 7 pulgadas. En este display de 7 pulgadas tenemos una vista de lo que sería el consumo, por ejemplo, regenerativo, tenemos también los diferentes testigos, pero también es donde vamos a poder conectar y desconectar las diferentes ayudas a la conducción que tiene el Subaru Solterra. Por otro lado, en la piña izquierda, en la piña derecha, perdón, vamos a tener control de crucero adaptativo, vamos a poder subir, bajar la velocidad, vamos a poder controlar un poco más lo que sería la inercia en la marcha, y vamos a poder, ojo, cuidado, que vamos a poder cambiar del modo de radio. Es una piña un poco dispersa porque no tiene todo lo que sería lo que es la conducción en una piña, por ejemplo, y el multimedia en el otro, que para mí me parece más lógico tener, por ejemplo, aquí en esta piña derecha todo lo que sería las funcionalidades multimedia, porque controlo la pantalla de 12,3, y en esta piña izquierda donde puedo controlar la de 7 pulgadas. Si hablamos de lo mismo en el resto de los competidores, tenemos que citar al Mustang Mach-E con una pantalla principal de 15,5 más una instrumental de 10,2 y al Skoda Enyaq con una pantalla principal de 13 pulgadas y una pantalla instrumental de 5,5 pulgadas. Ya nos vamos desplazando, mencionaros que hay cositas y detalles como botones físicos que con tanta tecnología puede ser un poco una contradicción, pero aquí, por ejemplo, un poquito más oculto, podemos hacer el viaje A, el viaje B, lo podemos resetear, también resetear el kilometraje para los diferentes viajes. Y bueno, ya centrados en esta consola central, desde arriba hacia abajo pues vemos la botonera clásica para el techo solar panorámico, es un techo que se llega prácticamente hasta el final del habitáculo y nos da muchísima luminosidad. O sea, en esta parte sí que tenemos un habitáculo grande y luminoso, que es una de las buenas luces. Las sombras, sí que veo mucha concentración de información en lo que es en el display. El display se ve bien, tenemos una pantalla de 12,3 pulgadas, Android Auto, CarPlay inalámbrico, además con carga, que lo tenemos en esta parte de aquí, donde podemos cargar directamente por inducción el teléfono. Lo que pasa es que sí os recomendaría que en marcha lo llevéis abierto porque esto tiene calor de sobra.
El display vamos a ver la información más básica. Tenemos las configuraciones multimedia de Apple o bien de Android y también las propias de Subaru, o sea que tenemos esa capa también personalizada de Subaru, donde también el dato más importante, el dato más útil en este sentido es el consumo que estamos haciendo kilómetro a kilómetro y además que luego veremos que puedes incluso ver los acumulados. La parte del aire acondicionado sí que la tenemos aquí más centralizada, mix táctil y mix físico, donde vamos a poder regular, meter la parte automática, la no automática, etc, la climatización, y luego tenemos dos pequeñas salidas que pueden parecer pequeñas, pero bueno, el flujo y el caudal de aire es bastante considerable y bastante cómodo. Botón de arrancado por aquí, es el freno de mano, tenemos el pedal, el S-Pedal de Subaru, que es este pedal inteligente que nos permite regenerar la frenada automática, etc, que funciona, la verdad, bastante bien en la conducción. Os contaré un poquito más de detalles sobre esto. Y luego la función de hold para cuando paramos en un semáforo, por ejemplo, en un atasco, que no tengamos que estar con el pedal en el freno constantemente. ¿Qué más tenemos aquí? El selector de marcha, sencillo, hacia adelante y hacia atrás, poca cosa más, pero tenemos también una función de parada y es simplemente pulsar y girar en este sentido cuando normalmente tenemos algún que otro selector de marcha en este intermitente, por ejemplo, pues palanca de selector. Nosotros lo tenemos aquí centralizado hacia adelante y hacia atrás. Y por último, en la botonera que tenemos los modos de conducción más para la parte de off-road, vamos a poder meterle pues esas configuraciones más de fuera de pista. Tenemos un módulo de vista de 360 que nos va a hacer un perímetro de seguridad para todo, y luego pues aparte tenemos el activador y el desactivador del control de tracción. Es un coche muy curioso por esta parte de conducción porque no tenemos una guantera en esta parte de aquí. Nosotros todo el espacio de carga y almacenaje lo tenemos, lo primero, un pequeño almacenaje para dejar aquí el teléfono y cargando. En esta parte de aquí, fijaos, llega toda la parte de las pantorrillas, tenemos un hueco bastante generoso para guardar un bolso, pero luego también tenemos una segunda guantera que podemos dejar hasta 2 botellas, por ejemplo, y un espacio pues para el tema gafas, documentación, etc. Además en este que podemos hacer así para terminar de cerrarlo y tener una conducción muchísimo más cómoda. Como os digo, el puesto es muy personal, aquí te tienes que hacer a él, tienes que cambiar el concepto si vienes de un volante un poquito más grande o si eres Luis, que realmente pues no te gusta este concepto, pero que sepas que probándolo te acabas acostumbrando y además acabas teniendo buena visibilidad. Como dato curioso ya para ir acabando y nos vamos a las plazas traseras, aquí tenemos un chivato, un pequeño detector del rostro que Subaru lo llama el Eyesight Driver, y lo que va a hacer es que es una cámara que nos enfoca constantemente. Yo en el momento que voy conduciendo me quedo dormido, el coche pitará porque no detecta mi cara, o incluso si voy mirando el móvil o voy haciendo otra cosa, ahora mismo pues el chivato pitará. Problemas, que yo tengo una manía, yo conduzco así, lo siento, tengo que corregirlo. Si yo pongo aquí la mano, el chivato no me ve la cara y pita constantemente, pero bueno, que sepáis que es una muy buena medida de seguridad. También es uno de los propósitos que tiene Subaru, que en X años no haya accidentes de tráfico donde un coche Subaru esté implicado, y parte de ello pues es el desarrollo de estas tecnologías sumado al resto de las ayudas a la conducción que os iré detallando más en profundidad cuando estemos en esta prueba dinámica. Así que nos vamos hacia atrás y os cuento espacio y comodidad de las plazas traseras. Visto la parte delantera, vamos a hablar un poquito más de la parte trasera. ¿Qué tenemos, qué no tenemos y cómo vamos a ir sentados? Cosas que directamente os digo que me parecen un poquito más incómodas es la posición que tengo cuando voy sentado, porque no puedo, por un lado, meter los pies hacia adentro del asiento delantero para ir un poquito más a gusto, y las rodillas creo que las llevo un pelín más levantadas. Además, si tendemos a viajar durante bastante tiempo, pues posiblemente nos cansemos antes. Luego en espacio tenemos espacio de sobra, porque fijaos, el asiento delantero no está en la posición de conductor, que la mía es un pelín más adelantada, sino que lo tengo con el sistema este de bienvenida de Subaru, que el asiento está totalmente echado para atrás, y fijaos que todavía me sobra bastante espacio, o sea que tengo movilidad, a pesar de llevar las rodillas un poquito más altas. En altura, yo hoy mido 1,79 m. Fijaos, una persona de 1,85 m fácilmente iría bastante cómoda en las plazas traseras, y además si queremos ganarle un poquito de confort al habitáculo atrás, fijaos en este detalle, Subaru nos permite reclinar un poquito más el asiento, ir un poquito más tumbados, y además si queremos también bajar el reposabrazos, poner aquí nuestro teléfono, un iPad, vamos a poder ir en una posición muchísimo más relajada y muchísimo más cómoda. Además es que tenemos espacio de sobra, y además es que, como estáis viendo, pues conectividad tampoco nos falta en estas plazas traseras. Tenemos doble conector USB de tipo C, tenemos también
salida direccionable del aire acondicionado y también para graduar el caudal del propio aire, y en invierno pues asiento calefactable, tanto en el izquierdo como en el derecho. Luego, confort de marcha si viajáis con bebé y si tenéis una sillita grande como es la mía, tenéis Isofix sin problema, porque esta es la posición en la que yo llevo la silla de mi hijo para que vaya aquí bien, y como veis, espacio de sobra, porque incluso en el piso no tenemos ese característico abultamiento del tren de rodadura, sino que lo tenemos en un piso pues bastante planito, para que también la persona que vaya aquí, silla, un niño más pequeño y una persona más adulta puedan viajar con bastante comodidad. Como veis, es un interior grande, es un interior luminoso, es un interior que tiene conectividad, que tiene también buen sonido de Harman Kardon. Un poquito por poneros en contexto, 10 altavoces con subwoofer, que es la diferencia entre la versión Trek y la versión Touring. Y luego, por si estáis pensando en esa diferencia de la versión Trek o la Touring, pues aquí tenemos asiento de cuero vegano en todos los habitáculos. En Trek tenemos de tela. No tenemos asientos calefactables en la parte de adelante ni en la trasera en el acabado de Trek. Y poquito más, no hay muchísima diferencia entre los dos acabados, que recordemos solo tiene dos acabados y un único sistema de motorización. Así que vamos a ir a hablar ahora del maletero, vamos a contar un poquito las opciones de carga y pasamos también a contaros cómo es este coche en marcha y en movimiento. Y para acabar de lo que sería el habitáculo y toda la experiencia interna del Subaru Solterra, vamos a hablar evidentemente del maletero. Lo primero, portón automático de subida y de bajada, y además pudiendo salir con la compra y darle al botón directamente de bloqueo para que cierre. Y tenemos un espacio de carga de 421 litros en la versión Touring. En la versión Trek tenemos un poquito más, 452. No es el gran argumento de compra del Subaru, porque versus la competencia, Mustang Mach-E tiene 402 litros de espacio de carga y el Skoda Enyaq 4 tiene alrededor de 585. O sea que, como veis, va bastante dispar en cuanto a sus competidores. ¿Qué tenemos? Aparte del espacio de carga, tenemos un pequeño bloque donde vamos a poder meter fácilmente hasta dos mangueras de conexión, que la buena gente de Subaru pues nos ha dejado dos mangueras, y tenemos un espacio de carga pues que va muy al ras para que tampoco tengamos que hacer un esfuerzo extra. El maletero para mí me parece que es bien, es justo, pero versus la competencia pues tenemos menos espacio de carga, y esto pues sinceramente se nota a la hora también de tener en cuenta si el Subaru Solterra es una buena decisión para ir o no con la familia. El Subaru Solterra no es un coche al uso, no es un SUV al uso, no es un crossover al uso, es un 4x4 100% eléctrico. Prueba de ello, pues que tenemos dos motores. A falta de un motor, pues tenemos dos motores, uno en cada eje. Cada motor 109 caballos y 168,5 Nm de par, que nos va a dar en total 218 caballos y 336 Nm de par para ese empuje, para esa fuerza, para ese desarrollo que tenemos dentro de la pista también cuando estamos viendo en el entorno, y que cuando lo necesitamos en carretera y tenemos que pisar, pues la entrega de par es una cosa que es francamente buena. Como os digo, no es el 4x2 que tiene el BZ4X, por ejemplo, aunque, por dato curioso, por poneros en contexto, en Japón sí que hay modelos de Solterra que sí montan esta versión 4.2. Y ahora, motor visto, os voy a contar más en detalle baterías de este Solterra 100% eléctrico. Como complemento perfecto al motor que os acabamos de contar, tenemos las baterías. Y antes de hablar de las baterías, es importante mencionar por qué Subaru ha desarrollado lo que sería su evolución de la plataforma global de Subaru, la Global Platform de Subaru, que la comparte con Toyota y la comparte también con Lexus, pero lo que ha hecho Subaru en esta plataforma ha sido disponer las 4 paquetes o las 4 celdas de batería justo en el chasis, en la distancia entre ejes, para darte esa sensación de aplomo y de estabilidad. En batería tenemos una capacidad bruta de 71,4 kilovatios, aunque no tenemos el dato neto. Las malas lenguas vienen a decir que son como unos 65 kilovatios hora de capacidad neta. Y a niveles de consumo, pues esta versión Touring, con las llantas de 20 pulgadas que pesan un poquito más, nos ha venido consumiendo unos 19,2-19,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros, y es un consumo pues que está un pelín excesivo, sobre todo si abusamos de lo que es la conducción en carretera, donde sí que vamos a ver que la autonomía baja y que los kilovatios hora suben bastante. A nivel de autonomía, nosotros le hemos hecho alrededor de unos 300-325 kilómetros con una batería que hemos cargado más o menos al 10%, y Subaru en este ciclo combinado, si le damos más prioridad a la conducción dentro de ciudad,
pues podremos tener esos 414 que declara WLTP en el caso de el Subaru Solterra Touring. Cuando hablamos de la versión Trek, como tiene menos peso las llantas, es un poquito más eficiente, baja el consumo y te aumenta un poquito más la autonomía, pero bueno, estos son los datos que os contamos del Subaru en el acabado Touring. Me gustaría pues empezar hablándoos un poco del Subaru en este comportamiento que tenemos dentro de ciudad, en los entornos más urbanos. Y aquí tenemos que tener en cuenta que vamos con un coche grande. Vamos con un coche que tiene 1,80 m, un poquito más de ancho. Tenemos esos 4,65 metros de largo, entonces en ciudades con avenidas como la que estamos ahora mismo vamos a poder circular bien, sin mayor problema. Vamos a tener esta suspensión que es muy firme dentro de ciudad y que los badenes pues sí que los vamos a notar en exceso. Pero bueno, es una suspensión que acompaña al resto de la polivalencia que tiene el coche en carreteras secundarias, en autopistas, incluso en la off-road. Dentro de la ciudad pues vamos a tener un poquito de asistencia, sobre todo para la regeneración de la frenada. Me gusta mucho cómo se comporta el S-Pedal de Subaru. Me parece que es un pedal que hace la función de regeneración muy suave, no clava directamente el coche como en otros modelos eléctricos. Y sí que me gusta, pues bueno, cuando te acostumbras a él, que no lo dejas de utilizar, de hecho lo dejas puesto prácticamente siempre, y la regeneración de la frenada de las levas pues es algo que es más brusca. Las cosas hay que decirlas, las puedes calibrar evidentemente, pero si lo llevas al máximo la frenada es más brusca. Pero me gusta más el pedal porque es muchísimo más sedoso a la hora de, bueno, pues darle un poquito más de salida en una rotonda, y si tenemos que hacer una frenada un poquito más elaborada, pues con que calculemos bien las distancias vamos a regenerar bastante bien la batería del Solterra. La dirección dentro de la ciudad pues nos va a costar un poquito más. Sí que he hecho falta que tenga un poco de asistencia eléctrica como en otros modelos o como otros utilitarios más de ciudad, para que puedas activarla y desactivarla, para que a la hora de maniobrar dentro de un parking o bien estacionando el Solterra te cueste menos. No cuesta, pero sí que vamos a ver que es un coche que pues 2.000 y pico kilos, 2.110 kilos de peso para ser exactos. Pues oye, pues nos cuesta maniobrar dentro de la ciudad. Pero bueno, en líneas generales, si optamos por este coche, el uso que vamos a hacer pues es más o menos como el que estamos viendo, un uso en ciudad, más en poblado, pero que si tenemos que ir al centro de una gran ciudad, a Madrid, a Barcelona con el Solterra, pues vamos a tener en cuenta eso, que necesitamos unos buenos espacios para aparcar, unos buenos parkings con buenos puntos de carga para poder aparcar sin ningún tipo de problemas, y que a la hora de maniobrar, pues bueno, la disposición, que es muy personal también del cuadro y de la instrumentación, pues nos van a hacer que cueste un poquito más. Ahora, aprovechando que hemos salido de poblado y vamos a tener aquí una carretera secundaria con más curva, con un poquito más de diversión, pues lo primero que resuelvo aquí es la entrega de par. Es una entrega de par muy buena, es una entrega de par muy directa. Recordamos que el Solterra tiene los dos motores de 109 caballos, cada uno de los ejes, que están entregando un par de 168,5 cada uno de los motores. Aquí los motores son síncronos, van a la vez. No hay una entrega auxiliar en la parte trasera ni en la delantera, sino que a la que le pedimos el par, pues vemos cómo llegamos a esa buena entrega y a esa consistencia en la marcha. Si vamos a entrar en una curva, aquí la dirección es muchísimo más directa. La dirección me parece que tiene un tacto muy diligente. Vamos a poder entrar en la curva con muy buen tacto, con muy buenas sensaciones de adherencia también. Y aquí pues también nos va a influir mucho la suspensión del Solterra. Fuera de la ciudad pues sí que va a tener un comportamiento muchísimo más adecuado. Sí que vamos a tener más dirección, vamos a poder entrar en la curva muchísimo mejor, vamos a poder mantener esa suspensión, y tanto en el puesto de conducción como en el del pasajero o bien los acompañantes de atrás, pues no es un vehículo en el que notemos pues esas irregularidades del terreno de una forma más suave y más acolchada, sino que esa suspensión también es dura en la carretera, pues la vamos a notar. Un pequeño bache pues sí que se notará, pero bueno, conduciendo con esa seguridad y con ese tacto, pues es un vehículo de conducir en carreteras secundarias también bastante divertido. Fijaos en estas curvas que vamos entrando más directamente, donde sí que le podemos dar un poquito más de electricidad al pedal. Pues el Solterra resuelve francamente bien, y es uno de los puntos que más nos ha gustado esta entrega de par. Acompañando esta entrega de par, por poneros también un poco de contexto de consumos que estamos haciendo en estos días de las pruebas, nosotros ahora mismo nos estamos moviendo en
19,5 kilovatios cada 100 kilómetros. Es una entrega que fuera del poblado va a ser muchísimo más alta, nos rondaremos en esos 23-24 kilovatios cada 100 kilómetros hora, y que dentro de ciudad pues sí que vamos a poder tener una conducción más eficiente. En materia de eficiencia, sí, el Solterra va a darnos más autonomía y más rango de kilometraje si lo utilizamos más puramente en ciudad, pero que si salimos pues vamos a tener en cuenta que esa autonomía, pues nosotros le venimos haciendo aproximadamente unos 320-350 en este ciclo combinado. En autovía es más de lo mismo. Vamos a tener un confort de marcha muy bueno, vamos a tener una sensación también de seguridad que también viene mucho por las ayudas a la conducción que tiene, y dista bastante poco de lo que estamos teniendo aquí en carreteras secundarias. Ahora mismo estoy en un tramo de curvas en el que vamos a una velocidad de los 70 a 80 km por hora y el Subaru no se mueve lo más mínimo y entre las curvas francamente bien. Sobre estas materias de seguridad, que también suelen ser uno de los puntos importantes a la hora de tener en cuenta, pues sobre todo si viajas con niños o si tienes un bebé recién nacido y buscas un coche eléctrico con espacio para que puedas meter una buena silla, aquí tenemos ayudas de la conducción que nos van a ayudar dentro y fuera de poblado. Las que más me gustan dentro de poblado, pues aunque parezca una tontería, la voy a empezar con el retrovisor digital. Sí que para una salida, y acompañando al asistente de salida que tiene el Subaru Solterra, nos va a dar muchísima más visibilidad de lo que tenemos atrás. Luego, llevar esto puesto conectado en carretera, te tienes que acostumbrar. Yo personalmente me mareo bastante, pero sí me parece un buen aliado para esas salidas un poquito más, o incorporaciones en carretera que son más cortitas y que necesitamos darle un poquito más de visibilidad al asunto. Pues es un muy buen aliado. Ayudas a la conducción dentro de ciudad, el detector de peatones, el detector que también va a detectar pues, animales, motocicletas o coches, y nos va a ayudar a detener el coche en caso pues, que tengamos algún tipo de despiste. Luego tenemos las básicas: mantenimiento dentro del carril, el control de crucero adaptativo, que también funciona francamente bien, y además con muy buena respuesta cuando pues, le dejamos un poco el volante un poquito más suelto. Y el resto de las ayudas a la conducción, pues tenemos los avisadores también de ángulo muerto, tenemos la detección de emergencia. O sea, el Subaru a nivel de seguridad, con esos 7 airbags también que tiene, pues es un maravilloso plus, y prueba de ello pues son las 5 estrellas Euro NCAP que tiene certificadas. A nivel de conducción, poco más que deciros. Es un vehículo grande, es un vehículo pesado, pero es un vehículo también muy confortable en esos tramos de carretera, donde le vamos a poder pues, exprimir cuando lo necesitemos. Vamos a poder ir cómodos, vamos a poder ir a gusto, y sinceramente, pues, quitando ese pequeño handicap que puede ser el consumo, que lo vemos un poquito más elevado de lo habitual, aquí tenemos un Solterra que, bueno, según va cambiando de terreno, va sacando toda la esencia que tiene Subaru y va sacando todo ese carácter para que no nos falte de nada, ni en ciudad, ni en secundaria, ni en autopista, y mucho menos en off-road. Ya hemos llegado al final de la videoprueba, de la review del Subaru Solterra. Yo personalmente te tengo que dar las gracias porque esta es mi primera videoprueba para el canal, y si has llegado hasta aquí aguantando, pues mira, este corazón es para ti, amigo y amiga que me estás viendo. En otro orden de cosas, esas 3 cositas que menos nos han gustado. La primera, un consumo de unos 24 kilovatios cada 100 kilómetros hora cuando estamos en autopista, que es un consumo, la verdad, un poco elevado. 2, que tenga un motor y 2 acabados versus a la competencia, que sí que tiene más acabados y más motorizaciones, pero bueno, siendo el primero es un dato casi anecdótico. Y por último, que también vamos a interpretarlo como anecdótico, es el puesto de conducción. A mí personalmente el concepto me gusta, pero no es un concepto de conducción para todo el mundo, y sí que vas a necesitar de kilómetros de experiencia, y si puedes, alguna prueba muchísimo más larga dentro del concesionario o con gente del concesionario, para que te puedas acostumbrar a tener un volante pequeño, una pantalla de referencia, y que luego tengas el puesto de conducción más bajo. Ahora bien, ¿te recomendaría la compra? Voy a serte muy sincero. Si te sobra el dinero, es una maravillosa opción. Tienes un vehículo, en este caso el Touring, que parte de los 62.000, tienes la versión Trek que tiene esos 58.000, pero estás comprando un vehículo con unas capacidades 4x4 que tienes que valorar si las vas a utilizar, un vehículo que tiene una autonomía de unos 300-350 kilómetros aproximadamente, y unos consumos que rondan los 19,5 en el término mixto.
Ahora bien, otros competidores, tienes más maletero, tienes más acabados, tienes más opciones de configuración, porque Subaru solo tiene 2 acabados y una única motorización. Tienes que tener en cuenta también si tienes un punto eléctrico de carga en casa, porque te va a ser más fácil, y si no lo tienes, como yo esta semana, pues me las he visto y me las he deseado para poder cargar sin problema. Lo que sí que es claro es que dentro de coches.com vas a poder comparar todos los precios de los diferentes Subarus, del Mustang Mach-E, del ENIAC, y vas a poder hacerte una idea de dónde tienes ese mejor precio, así que 2 golpes de clic y ya lo tendrías. Poco más que contarte, amigo y amiga, gracias por venir hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabes, campana, suscríbete y por supuesto comenta, porque estoy pendiente de leer esos comentarios para seguir mejorando y espero que os haya gustado la review de este Subaru Solterra. ¡Chao, chao!